Lo vamos a hacer en este lunes en el que celebramos la memoria de los santos Marcelino y Pedro, mártires. El Papa San Dámaso cuenta que durante la persecución bajo Diocleciano fueron condenados a muerte hacia el año 304, San Marcelino presbítero y San Pedro exorcista. Conducidos al lugar del suplicio, los obligaron a cavar su propia tumba y después de ser degollados, los enterraron ocultamente para que no quedase rastro suyo. Más tarde, una piadosa mujer llamada Lucila trasladó sus santos restos a Roma, dándoles digna sepultura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando alegría. Cantan a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten.
Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Evangelica dicta delantur nostra delicta. Las lecturas de estos días, de esta semana que nos preparan para Pentecostés, a veces no son fáciles, nos hablan del Espíritu, de la presencia del Espíritu en la vida de Jesús, de la promesa del Espíritu por parte de Jesús también para todos los discípulos cuando Él ya no esté, y por lo tanto a veces nos cuesta un poco descifrarlas, pero es interesante adentrarnos en ellas para tratar de sacar el mensaje que nos quieren transmitir. Nos acercamos ya a este tiempo final de Pascua. Estos días que siguen a la resurrección y a la ascensión no son solo una memoria del pasado, sino una oportunidad de renovación interior, de dejarnos transformar por la luz del resucitado. La liturgia hoy nos sitúa en esa tensión entre el ya, ¿verdad?, de la resurrección y el todavía no del Espíritu Santo en Pentecostés. Es un tiempo de espera activa durante esta semana, de preparación espiritual. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos refiere ese pasaje en que Pablo llega a Éfeso y encuentra allí algunos discípulos. Lo primero que les pregunta es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y es cuando le contestan: ni siquiera habíamos oído hablar de un Espíritu Santo. Y es cuando Pablo, digamos, ante esta respuesta tan sincera, se ve de alguna manera obligado a bautizarlos y a imponerles las manos para que reciban el Espíritu. Nos puede pasar a nosotros también, aunque hemos sido bautizados, confirmados, aunque celebramos la Eucaristía, no siempre somos conscientes de la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántas veces vivimos como si no existiera el Espíritu? ¿Cuántas veces intentamos seguir a Cristo, pero con nuestras propias fuerzas, sin invocar al Paráclito, al Defensor, sin dejar que Él nos guíe, nos consuele y nos fortalezca, que son las tres misiones que tiene el Espíritu, ¿no?, en nuestra vida: guiarnos, consolarnos y fortalecernos, ¿no?, llevarnos hasta la verdad plena. Pablo entonces les impone las manos y ellos reciben el Espíritu y entonces comienzan a hablar en lenguas y a profetizar, es decir, su fe se transforma en experiencia viva. Esta es la fuerza que tiene el Espíritu. La fe hace que se transforme en experiencia viva, dinámica, que se manifiesta. No se trata solo de una adhesión intelectual o emocional, a una adhesión intelectual a unas verdades de fe, o solamente una adhesión emocional a un me siento bien estando aquí con Jesús. No solo se trata de eso, sino a una verdadera transformación de la vida, una fuerza que lanza a la misión, que les da voz, palabra y fuego interior. Es una escena importante para nosotros, en medio de un mundo que muchas veces vive desconectado de lo espiritual. Nuestra tarea como cristianos no es solo creer en Jesús, sino vivir desde el Espíritu de Jesús. Esta es la clave. Dejar que ese Espíritu nos configure, nos inspire, nos sostenga. Porque sin Espíritu, la fe se convierte en costumbre. Con el Espíritu, la fe se convierte en testimonio.
Y es aquí donde el Evangelio de hoy cobra todo su sentido. Jesús está terminando su discurso de despedida. Sus discípulos, al escucharle, dicen: ahora sí que hablas claro, Maestro, ahora creemos que has venido de Dios. Y Jesús, con ternura, pero también con realismo, le responde: ¿ahora creéis? Pues mirad, llega la hora, mejor dicho, ya ha llegado, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo. Jesús preanuncia también como este abandono, ¿no?, que muchas veces los discípulos se quedan, le abandonan, le dejan solo, les deja en evidencia en este momento también. Estas palabras nos recuerdan que nuestra fe muchas veces está llena de entusiasmo, sí, hasta que llegan los problemas. Está llena de ilusión nuestra fe hasta que llegan las dificultades. Jesús no se engaña, sabe que sus discípulos lo abandonarán, pero lo más importante es lo que dice a continuación: no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y luego una promesa que nos da consuelo: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Si Cristo ha vencido al mundo, nosotros, de alguna manera, también podemos vencer estas debilidades del mundo, esta transformación que el mundo a veces quiere hacer dentro de nosotros. Nosotros podemos responder y podemos luchar contra esta mundanización que muchas veces se nos puede meter dentro de nosotros. Jesús nos está ofreciendo una verdad profunda. La paz y el valor no vienen de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios. En medio de las pruebas, de las luchas cotidianas, de las inseguridades personales o sociales, en medio de un mundo tan quebradizo, tan frágil, tan herido en el que vivimos, Jesús nos dice: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esa victoria de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte, no es solo suya, es también nuestra si estamos unidos a Él. Y aquí es donde vuelve a entrar en juego el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos recuerda esta victoria, el que nos consuela en la tribulación, el que nos sostiene en la fe cuando flaquean nuestras fuerzas. Es el Espíritu quien transforma el miedo en coraje, la confusión en sabiduría y la debilidad en fortaleza. Si nos dejamos habitar y transformar por el Espíritu, entonces viviremos estas transformaciones del miedo a la valentía, de la confusión a la sabiduría y de la debilidad a la fortaleza. La Pascua no termina en el sepulcro vacío, sino en Pentecostés, que estamos ya próximos a celebrar, en la irrupción del Espíritu en nuestras vidas. Por eso esta semana nos invita a prepararnos y a hacer espacio en el corazón para el Paráclito, a preguntarnos con humildad: ¿estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe? ¿Le escucho? ¿Le invoco? ¿Le dejo actuar en mí? Pidamos hoy esa gracia, que el Espíritu nos visite como a los discípulos de Éfeso, que nos encienda como a los apóstoles en el cenáculo, que nos impulse como a Pablo en la misión, que no vivamos una fe tibia, superficial, sino una fe encendida, alegre, valiente, que es testigo de Jesús. Que la Virgen María, Madre del Resucitado y Esposa del Espíritu, interceda por nosotros. Ella supo esperar, confiar y perseverar. Que nos acompañe también a nosotros en esta espera activa de la fiesta de Pentecostés. Que así sea.